Vamos a resolver un ejercicio de cambios de estado de la termodinámica de física, que nos dice: un cubo de hielo de 1 kilogramo está a menos 10 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor para derretir el cubo hasta los 89 grados centígrados. Entonces, primero vamos a sacar nuestros datos. Nos dice que el ejercicio que el cubo, la masa va a ser de 1 kilogramo, la temperatura inicial menos 10 grados centígrados, la final 89 grados centígrados, el calor específico del agua sólida, que esto lo sacamos de tablas, es de 0,500 kilocalorías, y el calor del agua líquida, que es de 1 kilocaloría. Entonces, comenzamos. Para esto necesitamos la fórmula de calor específico, que nos dice: variable Q va a ser igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura. Ok, entonces, para este ejercicio vamos a necesitar dos calores. ¿Por qué? Porque el uno es del momento en el que el cubo de hielo está pasando a agua líquida. Entonces sería desde los menos 10 grados centígrados hasta los 0 grados centígrados. Ese sería un calor, y el otro calor es desde los 0 grados centígrados hasta los 89 grados centígrados. Entonces, comencemos con el calor 1. Calor 1 va a ser igual a 1 kilogramo. En este caso vamos a calcular lo que es el cubo de hielo al pasar al estado líquido. Entonces necesitamos el calor específico del agua sólida. Sería 1 por 500, 0,500, por la variación de la temperatura, que en este caso la temperatura final sería los 0 grados centígrados. 0, y la temperatura final, que es 0 grados centígrados, y la temperatura inicial, que es menos 10 grados centígrados, pero la fórmula de variación de temperatura nos dice: variación de temperatura va a ser igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ya tenemos nuestra temperatura final y ahora nos falta nuestra temperatura inicial. De la fórmula tenemos este signo menos. Con el menos de aquí, de los menos 10, se hace positivo, que nos quedan más 10 grados. Entonces nos queda calor 1 es igual a 1 por 0,500 por 10 grados. Tenemos que calor 1 va a ser igual a 5 kilocalorías. Entonces, para pasar de estado líquido a estado... Entonces tenemos que vamos a necesitar 5 kilocalorías para pasar de estado sólido a estado líquido. Ese es nuestro calor 1. Entonces, tenemos el otro calor, que sería calor 2. La misma fórmula, por calor específico por variación de temperatura. Tenemos calor 2 va a ser igual a la misma masa del cubo de hielo, que es 1. En este caso, ya vamos a calcular el calor del agua en el momento en que ya se hace líquida. Entonces necesitamos nuestro otro calor del agua líquida, que es 1 kilocaloría. Necesitamos calor específico es igual a 1 por la variación de temperatura, que es temperatura final 89 grados centígrados, que es nuestro objetivo, la temperatura 89 grados Celsius, y nuestra temperatura inicial sería de 0 grados centígrados. Entonces nos queda temperatura final 89 grados menos 0 grados. Nos queda calor 2 va a ser igual a 1 por 89 grados, que nos da un total de 89 kilocalorías. Ya calculamos nuestros dos calores, que es el momento
en el que el agua sólida va a llegar al estado líquido y del estado líquido va a llegar a nuestra temperatura final, que es los 89 grados. Para esto necesitamos calcular ahora el calor latente, que es el momento justo en el que el agua cambia de estado. Vamos a necesitar esta fórmula de calor latente, que es el momento justo en el que el cubo cambia de estado a estado líquido. Entonces tenemos otra fórmula que nos dice masa por el calor latente. En esta fórmula ya no encontramos variación de temperatura ni ningún tipo de temperatura para hacer un cálculo, porque en esta fórmula es el momento justo en el que la materia cambia de estado. No necesitamos ninguna temperatura porque es el momento justo en el que cambia de estado la materia. Entonces tenemos calor latente va a ser igual a masa, que es 1 kilogramo, por el calor latente. Aquí necesitamos otro calor que es igualmente de tablas, que es el calor de fusión, que es igual a 79,5 kilocalorías. Sería 79 por 79,5 por 1. Nos da un total de 79,5 kilocalorías. Estas kilocalorías es el momento en el que el cubo de hielo cambia a estado líquido. Entonces, teniendo todos estos cálculos realizados, vamos a necesitar el calor total, que simplemente es igual a sumar el calor 1 más el calor 2 más el calor latente, que calculamos los tres. Nos quedaría calor total es igual a calor 1 más calor 2 más el calor latente. Nos queda calor total es igual a 5 kilocalorías más 89 kilocalorías, que es el calor 2, y el calor latente 79,5 kilocalorías. Esto nos da un total de 173,5 kilocalorías. Listo. Entonces, para hacer todo este proceso de que el cubo de hielo pase a estado líquido y que llegue a esta temperatura, vamos a necesitar 173,5 kilocalorías. Eso es todo. Tenemos entonces nuestra masa de hielo, que tiene una temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Ok, entonces el cubo de hielo, ya una vez derretido y obviamente tiene una fuente de calor externa, entonces tenemos que medir la temperatura, ahora sí, del agua, que ya está aumentando y está cerca de los 89. Tenemos 69, 75 grados centígrados en este momento. Vamos a medir nuevamente con nuestro multímetro la temperatura del agua. En este momento el agua ya está en estado líquido, ya ha pasado por todo el proceso. Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestros 89 grados centígrados.